¿Saben ustedes que auténtico es algo o alguien que es original? Eso es alguien que es auténtico, que no es una imitación de algo que ya existe o no es imitación de alguien que ya existe. Sabemos que físicamente todos nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? No hay nadie tan feo como nosotros. Dile al que tienes al lado: no hay nadie tan feo como tú. Eres único. Hay parecidos, pero único solamente Dios. Dios nos hizo únicos. Y fíjense, no nada más físicamente, sino también emocionalmente somos todos diferentes. Entonces tú eres único. Y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de ser único. La forma de mostrarse como es uno realmente es a través del perdón. Qué interesante que el perdón revela lo que nosotros somos realmente por dentro. Reconocer el error es esencial para ser auténtico, para mostrarse como uno es por dentro. Porque el perdón hace que yo reconozca mis faltas, mis debilidades, mis errores. Porque tú reconoces, ¿no? Por eso pides perdón, porque tú reconoces esa debilidad, esa falla, esa falta. Pero por alguna razón alguien nos vendió la idea que reconocer el error es sinónimo de debilidad. Entonces la gente no acostumbra a reconocer sus errores porque lo relaciona con debilidad y no quiere nadie aparentar que es débil o que crean ellos que usted es débil. Por eso muchos viven de apariencias. Y lo triste es que en el pueblo cristiano se da con mayor regularidad. Aparentan que tienen cuando no tienen. Aparentan que saben cuando no saben. Aparentan que pueden cuando no pueden. Aparentan que conocen de ciertas cosas, pero no conocen. Y viven de apariencias. Y repito, lo triste es que en el pueblo cristiano, donde debiéramos ser auténticos, no lo somos y vivimos de apariencias. Por lo tanto, una disculpa dice que lamentas el daño que causaste, aunque no lo hayas hecho a propósito necesariamente, aunque en la mayoría de las veces lo hacemos a propósito, pero esa disculpa te hace reconocer que lamentas tu error o tu falla. Un perdón es una forma de decir que somos conscientes de lo que hicimos mal para poder cambiar, porque de eso se trata, ¿no? O sea, tú reconoces para cambiar. Un perdón hace que seas auténtico porque no se niega lo que eres o lo que hiciste. O sea, lo reconoces, vuelvo a repetir, para entonces el punto de partida y pedir perdón. Una persona que no pide perdón cuando falla no es auténtica. Aparenta lo que no es, porque no reconoce el error, la falla, la falta y la minimiza. Estos por lo regular, estos por lo tanto muestran una cara, que es la apariencia, y no lo que realmente son. Y en la iglesia no podemos mostrar una cara aquí y en el trabajo, en la casa, en la calle mostrar otra cara. Tenemos que reflejar lo que realmente somos. Por ejemplo, en cosas aún pequeñas, hay gente que cuando llega tarde no pide disculpas. Tendría que pedir disculpas y no uno tiene que buscarlo. Cuando le preguntan por qué llega tarde, hasta se molestan y sacan cualquier excusa, de las más absurdas que usted se puede imaginar. Que el bus no pasó a tiempo, pues párate temprano, ¿no? O más temprano. Que al tren se le ponchó la llanta.
Que su abuelita se murió, ya mataron a su abuelita quién sabe cuántas veces. Otros responden, lo peor, fíjense. Tarde, pero llegué. Yo digo, mejor no hubieras llegado y me ahorro el pagarte ese día. O si no dicen, ¿y los otros? También han llegado tarde. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Tú no puedes justificar tus errores por lo que otros hacen, ¿o sí? No. Mostrarse realmente como uno es no nos quita autoridad, ni nos hace menos. Aceptar tus errores para pedir perdón, al contrario, nos da autoridad y, muy importante, nos da credibilidad. Credibilidad. El problema es que crecemos con la cultura de negar las cosas desde niñitos, porque ven el mal ejemplo de nosotros como padres, o vimos el mal ejemplo de nuestros padres, y crecemos con la cultura de negar las cosas o negar la realidad para vivir una apariencia. Entonces dicen, yo no fui, y hay toda la evidencia de que esa persona hizo algo que no es correcto. O yo nunca llego tarde y todo el mundo sabe que llega tarde, menos él. O sea, termina creyéndose sus mentiras, ¿no? Eso no es correcto. Cuando uno acepta sus errores, es más fácil cambiar para ser mejor. De hecho, para cambiar, lo primero que uno tendría que hacer es aceptar sus errores. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que enseñan a las personas que llegan es que tiene que reconocer que es un alcohólico y que está enfermo y necesita ayuda. Si no, no va a poder cambiar y no va a poder recibir la ayuda. Es lo primero que te enseñan. Nosotros tenemos que reconocer entonces, para entonces poder cambiar para ser mejores. Cuando uno acepta sus errores, es más fácil arreglar los problemas para vivir en armonía dentro de nuestro hogar. Pero cuando tú no aceptas tus errores dentro de esa familia, entonces tú crees que tienes razón, crees tus mentiras, eso genera molestia y reclamos y discusiones dentro de ese hogar y se rompe la armonía, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar nuestros errores. Una persona auténtica siempre va a aceptar sus errores. Así que no nos hagamos los locos. Cuando una persona se muestra como es, pareciera que pierde autoridad. Repito, pero no la pierde. La verdad es que se gana autoridad cuando uno se muestra sin apariencias, porque las personas entonces se van a identificar contigo y no te van a ver como un marciano, sino como un terrícola. Pero a veces sucede eso. Las apariencias normalmente siempre las tratamos de reflejar para que vean que no tenemos errores ni faltas, ¿no? Y creemos que a través de esto ganamos cierta autoridad, pero nos engañamos a nosotros mismos. Y la gente no es engañada. No tienes que aparentar lo que no eres. No lo tienes que hacer. No tienes que aparentar que eres perfecto porque vienes a la iglesia. No tienes que aparentar que no pecas. Todos pecamos. No tienes que aparentar que no tienes problemas. Si todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todo ser viviente tiene problemas. Todo ser humano que vive tiene problemas. Yo conocí a Jesús en una iglesia tradicional, en una iglesia donde todo era apariencia de perfección. Entonces yo recuerdo a los diáconos, a los líderes, ¿verdad? Con una apariencia hasta en su forma de hablar.
Porque cuando entraban en la iglesia es como si un chip les entrara nuevo o algo pasaba y de pronto cambiaban hasta el tono de voz. Y entonces, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga, la gloria de Él. Pero su voz cambiaba. Cambiaba su voz, hablaban así. Y cuando uno los veía afuera, normales. Pero hasta en eso cambiaban. Vivían una apariencia y uno los veía, la gente nueva los veía y dice, decían, ese es un hombre de Dios. Pero no, era una hipocresía, ¿verdad? Porque andaban en la iglesia muy santurrones, viendo los errores de todos. Pero cuando en realidad ellos en su casa usaban malas palabras, vivían una doble vida, sus hijos los maltrataban, a su mujer la humillaban, eran unos flojos, no suplían necesidades. Bueno, de lo peor, por guardar una apariencia. Entonces yo crecí así, y si hay algo que yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tenemos que guardar una apariencia? Tenemos que ser auténticos, reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Tenemos que aceptarnos como somos. Es el punto de partida para crecer. Si no, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a crecer, nunca vamos a mejorar, porque no vamos a aceptar nuestra realidad. Y mire que de mentiras no se vive. Tarde que temprano se derrumba todo eso. Y una de las cosas que se enseña dentro de la iglesia, o cuando uno viene a los pies de Cristo, es el perdón. Y repito, el perdón nos hace ser auténticos. El perdón es sublime. Un padre que pide perdón a sus hijos no pierde autoridad. No pierde respeto. Gana autoridad, gana respeto, gana reconocimiento. Porque es auténtico, sin apariencias. Así como soy aquí con ustedes, así soy en mi casa. Así como digo cosas que no debo decir aquí, así las digo en mi casa. Cuando fallo, tan solo pido perdón y le doy vuelta a la página. Yo no me quedo estancado en eso. Uno tiene que darle rápidamente vuelta a la página y seguir adelante, seguir avanzando. Pero no tenemos por qué guardar una apariencia, comportándome delante de los hermanos de una forma y llegando a la casa me salen sapos. Digo que trabajen y yo me la paso acostado. Les digo que se comporten y yo no me comporto. Les digo que cuiden a sus hijos y yo maltrato a mis hijos. Les digo que atienda a su esposo y yo no le hago ni unos huevos estrellados. Entonces no podemos vivir de apariencias. Tenemos que ser auténticos. El perdón, una de las cosas también para ser auténticos es que desarrolla el carácter en nosotros. ¿No de eso se trata nuestra vida como cristianos? Insistentemente en las escrituras encontramos pasajes donde dice que tenemos que ser como Jesús, la altura del varón perfecto, que desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Entonces el perdón desarrolla el carácter en nosotros, porque reconoces tu debilidad, que necesitas ayuda y que necesitas trabajar en esa debilidad, en esa falta, en esa falla. Pero normalmente no sabemos qué es carácter y lo confundimos con temperamento. Una cosa es temperamento y otra cosa es carácter. Son dos cosas diferentes. Diga conmigo temperamento. Ahora diga conmigo carácter. Eso lo digo para que yo me pueda explicar. Entonces una cosa es temperamento y una cosa es carácter. Temperamento es lo que yo heredo genéticamente de mis padres. Y carácter es lo que yo formo, ¿no? Eso es carácter. Lo que uno forma a través de las circunstancias de la vida. Carácter fuerte es dominar entonces mi temperamento. Eso es carácter fuerte, aquel que domina su temperamento. Carácter débil es aquel que no domina su temperamento, que es un polvorín. Desarrollar el carácter es poder dominar entonces el temperamento, es decir, mi mal genio, mis impulsos, mi
mis molestias. Eso es tener carácter. Pero nosotros hemos crecido creyendo que un hombre que grita, ¿no?, que se exalta, que hace espavientos, es un hombre de carácter. Dice, ¡ay, qué carácter! No, ese es un debilucho, porque no domina su temperamento. Entonces no tiene carácter, no tiene un carácter fuerte, es débil, porque sus emociones lo dominan, su temperamento. Entonces se le atraviesa un taxista y quiere abrir la puerta y bajarte y agarrarse a trompadas. Él no tiene carácter, ¿no? La esposa le hace algo y ya quiere hasta separarse de la esposa. Los hijos le hacen algo, les quiere dar una cueriza porque no tiene carácter. Es un hombre que le falta desarrollar el carácter. Su temperamento lo domina a él, no su carácter. Entonces tenemos ahí que entender que tenemos que desarrollar el carácter para dominar nuestro temperamento. Una de las claves para desarrollar también o ser auténticos es la humildad. Fíjense. O sea, para que nosotros podamos desarrollar la humildad es necesario ser auténtico, original. Las personas más influyentes e inspiradoras en el mundo están marcadas por la humildad. Cuando estaba haciendo el mensaje, yo dije, personas que sean humildes, ¿quiénes son? Me puse un poquito ahí a recordar algunos personajes y vino a mi mente, por ejemplo, Mahatma Gandhi, un hombre con la característica de ser humilde. Él llevó una resistencia y una lucha pacífica para liberar a la India del imperio inglés. Eso fue en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Otro hombre que es caracterizado por la humildad, por ejemplo, es Martin Luther King, ¿verdad? Uno de piel moreno, piel negra, ¿verdad? En Estados Unidos, que luchó por la igualdad de los negros, ¿no?, con los blancos, que le dicen, los anglosajones. Otra persona, otro personaje que lo caracteriza la humildad, por ejemplo, es Teresa de Calcuta. De Calcuta porque ella en Calcuta estaba en las colonias, en los barrios más pobres, atendiendo a la gente. Conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Otro personaje que lo caracterizaba la humildad es Nelson Mandela, muy famoso. Él fue uno de los que abolió la esclavitud en África del Sur. Lo aprendieron, estuvo muchos años, la mitad de su vida en la cárcel. Cuando él salió de la cárcel, dijo, no pasa nada, perdonó a todos sus enemigos y siguió avanzando. Ese es Nelson Mandela. Y bíblicamente hay muchos personajes. Uno de ellos para mí es Pablo. Considero que de todos los discípulos es uno de los más humildes. Porque cuando uno conoce la historia de los 12 discípulos que empezaron con él, Pedro, Jacobo, Juan, etcétera, estos les hacía falta mucha humildad. Pero Pablo no era cualquier tipo. Pablo era un hombre letrado, era una persona preparada, era considerado ciudadano romano, tenía un estatus, tenía una posición, tenía una economía, era un hombre inteligente. Sin embargo, la humildad de este hombre me impresiona. Bueno, hasta discutió con Pedro. Y yo creo que discutieron de la humildad, porque Pedro siempre argumentaba, ¿y cómo los gentiles también pueden recibir la gracia de Dios? Te tienen que circuncidar. Y Pablo le dice, ¿cómo? No es así. Si la circuncisión es en el corazón. Porque Pablo manifestaba la humildad. Es un tremendo ejemplo. Y por supuesto, la persona más humilde que ha pisado esta tierra es Jesús, porque Él dejó su gloria, su trono, todo, su grandeza, todo lo dejó.
Dice que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dice la Escritura que se humilló a sí mismo. O sea, la humildad en Él, que se hizo semejante a nosotros. ¡Qué tremendo! Y nosotros, como cristianos, que deberíamos ser humildes, no lo somos. Si a mí alguien me pregunta, pastor, aparte del amor, ¿qué debe caracterizar a un cristiano? Yo pienso que la marca inequívoca de un cristiano es la humildad. Créame, porque el ejemplo es Jesús. Tendríamos que... Una persona que es humilde es una persona que es auténtica, original. Humildad no significa humillación, quiero aclarar. No es humillar a alguien, no es humillación. Humildad no es tener baja estima. O sea, que yo me siento una cucaracha, me siento poca cosa, que no, yo soy poca cosa, soy humilde. Eso no es humildad. Ese es un complejo que tiene de un trauma que nunca superó. Eso no. Humildad no es pobreza. Eso no es. No es que yo, como soy humilde, por eso mis chanclitas y toda mi ropa sucia o mal vestido, no, eso no es humildad. De hecho, les voy a decir, yo he conocido gente, la mayoría de la gente pobre es arrogante, soberbia. Créame, pero la gente que normalmente tiene economía no es arrogante, es más humilde. Esa gente es más humilde. La humildad entonces no significa humillación, no significa baja estima, pobreza, no significa rebajarse. Eso no es humildad. La pobreza nos hace guardar apariencias, ese es el problema. Normalmente la pobreza, la gente pobre siempre tiende a guardar apariencias, a diferencia de la gente que tiene dinero, no guarda apariencias, así son. Y por lo tanto no son auténticos. Ese es el problema. Por eso yo les digo, yo he conocido gente pobre, re arrogante y soberbia, como usted no tiene idea. Ahora, cuando alguien que no es humilde y vivió en la pobreza y llega a tener, le pasan dos cosas. La primera, pueden pasar más, pero dos que yo veo muy frecuentes, muy puntuales. A todos los ven por debajo de su hombro. O sea, ya tiene tantito y ya se siente así como que de la high class, ¿no? Ya se siente que es él. Y ya todos los ve así. A todos los ve poca cosa. O, número dos, se pierde, ¿verdad? Empieza a vivir la vida loca. Y pasa lo del dicho, que como no tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Y saca su verdadero yo. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado eso en la iglesia? Vienen aquí, no tienen nada, Dios los bendice, los prospera, ya no quieren nada con Dios, ya se fueron con mujeres, andan loqueando, ya se andan drogando y su vida peor que antes. Y se cumple la escritura, que el perro vuelva a su vómito y el cerdo a su cochinero, porque no hay humildad. Humildad es mostrarse como uno es. Ni agregarle ni quitarle. Si alguien me dijera, pastor, defíneme humildad. Humildad es ser auténtico. Ni le agrego ni le quito. O sea, ni me echo crema en mis tacos, ni me siento menos. Eso es humildad. Ser conocido por lo que hago, por los demás, y no por lo que tengo. De nada decirle que todo el mundo diga, es que tiene mucho, pero no, tenemos que ser reconocidos por lo que damos, por lo que hacemos y no por lo que tenemos. Amén. Humildad es la buena voluntad de usar mis recursos, mi influencia o mi poder para el bien o el beneficio de otros. Eso es humildad. Eso es humildad. Tres cosas importantes acerca de la humildad. Número uno, la humildad es voluntaria. Es una elección que yo decido.
Porque si no es voluntaria y no es una elección, entonces de otra manera es una humillación. Porque entonces me lo están imponiendo, ¿no? Pero como no me lo imponen y es voluntaria, entonces es humildad. En tal caso sería humillación. La humildad es social, tiene que ser visible, no es un acto privado. No es que yo diga delante del Señor, yo soy humilde aquí en los secretos, Señor. Eso tiene que ver una evidencia, ¿no? Usted no puede decir que es humilde y no da evidencia de ser humilde. Eso es un hablador nada más. No es humilde. Entonces no es un acto, es un acto social, no tiene que ver con un acto privado. La humildad es más sobre cómo trato a las personas que sobre cómo pienso acerca de mí mismo. Eso es humildad. De eso se trata. De hecho, la humildad. Y repito, el ejemplo es Jesús. Jesús usó su poder, su influencia para bendecirnos a nosotros. Eso es humildad. ¿Saben que la palabra humildad no existía antes de Cristo? Es una palabra que surge con su significado después de Cristo. En el latín es humilitas, pero no existía antes. Antes no existía esa palabra y la definición, no de humildad, sino la definición era diferente. Era un siervo, un criado, un esclavo. No existía esa palabra porque no existía el significado del acto sublime que hizo Jesús. De ahí surge la humildad por medio de Jesús. Cuando Él deja todo para bendecirnos a nosotros, surge. Entonces humildad, su significado es que todo mi poder, toda mi riqueza, toda mi influencia, toda mi sabiduría, yo la uso para el bien y el beneficio de otros. Eso es humilde. Porque ¿de qué te sirve tener poder, fama, riqueza si no es para el bien y bendecir a otros? O sea, la humildad no es pobreza, recuerden, no es humillación, no es bajo autoestima. Eso es humildad. Entonces por eso el Señor nos quiere bendecir y nos quiere dar, porque en la pobreza no hay humildad. La gente vive engañada y cree que el pobre es humilde. No, es pobre, es arrogante. El rico es humilde. ¿Por qué? Porque el que tiene riquezas, tiene fama, tiene poder, tiene influencia, él tiene la capacidad de bendecir y de dar y de ayudar, y se manifiesta la humildad. Porque eso, lo más difícil es dar. Por eso es el Señor que más bienaventurado es dar, porque es lo más difícil, pero es la manifestación de la humildad. Usted debiera desear tener, llegar a ser, para ayudar y para dar a más y manifestar su humildad. Porque si no, entonces no hay humildad en usted. Uno de los ejemplos, me encanta, es David. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Fíjense. O sea, David fue un personaje auténtico, original. Él no tenía problemas con mostrarse como él era, aún con sus errores. En una ocasión entra danzando, ¿no? Se quita la ropa de rey que tenía él y empieza a danzar delante de todo el pueblo. Y su esposa, lo primero que le dice: ¿qué te pasa? ¿Que no te da vergüenza? Humillándote delante de todos, haciendo el ridículo, Ese no le importó, ¿verdad? Dice: yo danzo para mi Señor así como estoy, ¿no? Y David reconoce la importancia de ser auténtico, porque es la manera de reconocer mis malas acciones que afectan mi relación con las personas que me rodean y con Dios. Necesitaba la restauración David constantemente, que viene de parte de Dios por medio del perdón. El perdón nos hace reconocer lo que realmente somos. El perdón, porque el perdón genuino, perdón por decir, porque no hay perdón genuino o perdón de mentiritas, pero se puede decir que en nuestra sociedad sí.
El perdón genuino es cuando hay un arrepentimiento. El perdón de mentiritas es cuando hay un remordimiento. Por eso mucha gente confunde eso. Entonces viene llorando porque tiene un remordimiento, pero nunca cambia, sigue siendo el mismo de siempre. Porque no hay un ¿qué? No hay un arrepentimiento. Entonces es importante el perdón porque no hace que nosotros reconozcamos quiénes somos. Sí he fallado, sí le he regado, yo soy esto, necesito ayuda. Tienes que ser como eres. Dios nunca rechaza un corazón humilde que reconoce sus errores, sus fallas, su condición. Y David escribe: tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Por eso la Biblia habla de David conforme a su corazón. Miren lo que dice el Salmo 51:17. Si hay algo que tenemos que reconocer, fíjense, de David, es que no guardaba apariencias. Nunca guardó una apariencia. Él era auténtico. Él era auténtico. Y eso es el corazón conforme al de Dios. Repito, me quedé pensando para enfatizar un poquito de esto, porque a veces quizá nosotros hemos preguntado: ¿por qué Dios dice en sus escrituras que David era conforme a su corazón? Si era un tipo que mató niños, mujeres, ejércitos, tuvo mujeres, fue adúltero, mató al esposo de su amante. Bueno, ¿qué no hizo David? Pero hay algo que tenía David, era el auténtico. Y decía: yo he fallado, me arrepiento. Y esa humildad de David, a eso se refiere Dios cuando le dice: David conforme a mi corazón. Es la humildad lo que lo hizo que Dios dijera eso acerca de él. Dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No la ofrenda que tú vengas a dar o que vengas a servir o lo que puedas hacer para el Señor. No, es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con Dios uno tiene que ser auténtico. Para ser auténtico se tiene que ser humilde. Fuera arrogancia, fuera soberbia, y mostrarse como realmente uno es. Amén. Así que, iglesia, si algo nos debe de caracterizar a todos nosotros es la humildad. No venga aquí con su cara de yo no fui, ¿verdad? De angelito con los cuernos tapados. No. Y llega a su casa y salen sus cuernos y sale su verdadero yo. No, usted tiene que ser auténtico. Así como se muestra aquí, así debe ser en la casa, así debe ser en el trabajo, así debe ser con los vecinos, con todos. Porque la única manera de reconocer sus errores, sus fallas, sus debilidades. Pero cuando tú no lo reconoces y te dicen algo, te exaltas, ¿no? Luego. Porque vives de apariencias. Y por último, dice 1 Corintios 10:12: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, 2 Corintios 3:2, disculpen. Ustedes mismos, ya estaba leyendo otra cosa, ya ven. Ustedes mismos son la única carta de reconocimiento que necesitamos. O sea, nosotros somos cartas abiertas, somos únicos, dice ahí, que necesitamos una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer, porque no hay apariencia en nosotros. Nos mostramos
tal y como somos, con errores y con virtudes, con aciertos y con desaciertos. Ese soy yo. Miren que yo desde las mañanas me tengo que ver al espejo y le digo, oh, ese soy yo. Empiezo físicamente, ¿no? Qué guapo estás. Nadie como tú. Porque a veces hasta en eso. Yo entiendo que uno se quiere mejorar, pero si yo nací con el pelo lacio, ¿para qué me hago chinos? Ya así salí, pelo parado. Si yo tengo ojos negros o café oscuro, pues ¿para qué me pongo unos azules? Imagínense, prieto y de ojos azules, es uno raro. Se ve uno hasta mal. No, así con la dicho. Dile al que tienes al lado, qué feo estás. Pero así te ama Dios. Mire que eres único. Lo más importante, si te sirve de consuelo, es que eres único. Sí, nadie tiene esa nariz aguileña como la que tengo. Somos únicos. Entonces, y después entonces tú dentro de ti tienes una personalidad también. Entonces, cuando tú te muestras como eres donde sea, es más fácil salir adelante, cambiar, mejorar y seguir avanzando en la vida, ¿no? Porque de eso se trata la vida cristiana. De hecho, el principio para lograr empezar un proceso de crecimiento y de transformación en nuestra vida es la humildad. Porque reconocemos lo que nosotros somos. Entonces necesitas ayuda. Pero cuando no reconoces, entonces dices, no necesito ayuda, así soy, estoy bien. Los que están mal son todos, pero yo estoy bien. No. Y se crea sus propias mentiras. Entonces cree que todas las puede, que todas las sabe y que nadie le puede decir nada, ¿no? Y se vuelve un arrogante y soberbio, falto de humildad, como muchos hay, no aquí, en otras iglesias. Así que ponte de pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude a mostrarnos como somos, ¿no? Como dicen, fuera máscaras. Si yo no sé, digo no sé. ¿Para qué estoy? No, sí sé, y empiezo a cantinflear, a decir barbaridades ahí. No. Si yo no puedo, digo no puedo, no sé, lo que viene. Pastor, yo le hago eso y me hacen una cochinada. Le digo, ay, me hubieras dicho que no puedo. Es que yo sí, porque yo vi y yo lo hacía. Quién sabe, parece que lo hizo con los pies. No, si no puedes, no puedes. Dilo. Pero vamos a reconocer lo que somos, ¿no? Y dejar de vivir de apariencias. Y es muy común. ¿Y saben qué me preocupa? Que es tan común que no lo dimensionamos y ni siquiera lo reconocemos. Entonces tú le preguntas a alguien que anda buscando, que nunca encuentra trabajo, y miren, a mí me da risa por dentro. Pero dicen, es que no hay trabajo. O sea, ¿cómo no va a haber trabajo? Es que me quieren pagar muy poco. Y yo digo, ¿de verdad? ¿O le falta un tornillo o me está vacilando? No lo entiendo. Porque creo que todos tenemos que saber que cuando yo exijo es porque yo sé lo que valgo y lo que hago. ¿O no? Si no, entonces ¿cómo puedo exigir si no sé hacer las cosas? Entonces dicen que no encuentran trabajo, los despiden, que los maltratan. Entonces ellos viven engañados. Una apariencia nada más. Y la única que le cree esa mentira es la esposa. Ay, pobrecito, no encuentra trabajo. Pero esta mujer encuentra trabajo siempre y gana mejor. Pues yo no. Entonces, fuera máscaras y mostrémonos como somos. Porque es el primer paso para cambiar, para ser mejores, para avanzar. Amén.